Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, y hoy tenemos una muy buena noticia porque el documental El Testigo, que muestra el trabajo de Jesús Abad Colorado, fue nominado a los premios Emmy Internacional, y por eso pues precisamente queremos invitar hoy al fotoperiodista, a la persona, al protagonista de esta noticia. Jesús Abad, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. ¿Y cómo recibe el anuncio? Bueno, Marta, para mí es muy grato estar en este momento dialogando con ustedes, pero también creo que para Caracol Televisión, por la nominación que recibimos a los premios Emmy Internacional. Sé que deben de estar contentos, y lo mismo sucede con la periodista británica, con Kate Horn y con Guillermo Galdós, que me acompañaron en la búsqueda de esas historias que nutrieron el documental El Testigo. Precisamente sobre esas historias, ahí las estamos viendo en pantalla. Son varias fotografías que demuestran la radiografía que lamentablemente aún seguimos registrando, esas masacres, esa violencia interna en el país. Quiero preguntarle a usted, porque esto fue un trabajo de su viaje, un recorrido personal y profesional en estas fotografías que usted volvió a esos terrenos. Cuéntenos cuál de todas esas experiencias y de todos esos retratos que usted capturó, ¿cuál es su preferida, si permite la expresión? Bueno, yo creo que cada historia tiene su particularidad, porque para mí es tan bonito visitar a la mujer que se casó en medio de la guerra en el municipio de Granada, Antioquia, a Beatriz García y a Óscar Giraldo, como estar escuchando a Domingo Chalá dentro de la iglesia de Bojayá, uno de los 12 hombres que ayudó a recoger los muertos, pero que con el paso de los años no solamente es memoria viva, sino saber que Domingo hoy cultiva piña. O sea, cada historia tiene su dolor, tiene su belleza, pero es indudable que la historia de la niña de la Cruz, por todo lo que encierra el asesinato de sus padres, sus dos hermanos de 20 meses y 5 años, esa niña que para mí era de escuela en el año 2005, cuando la vi enterrando la cruz en el Campo Santo de San José de Apartadó, pero que 12 años después, por pura casualidad de la vida, me la encuentro en el campamento para la guerrilla de las FARC del Frente 58 en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, y que es la historia que va rodando durante el documental La Niña de la Cruz, la historia de Camila. Y te cuento que a Camila la sigo viendo, como sigo encontrándome con algunos de los protagonistas del documental. Y es que eso es muy particular en usted, porque no solamente permítame la expresión, se conformó con ir a retratar esa difícil realidad, sino que le hizo seguimiento, así como nos menciona esta niña de la Cruz. Ahorita en plena pandemia, usted ha podido hablar con estos personajes que, aunque ya superaron o han superado este momento difícil de violencia, pues reciben otro embate que es plena pandemia COVID-19. ¿Ha podido hablar con algunos de ellos en estos momentos? Claro, es que digamos que yo mantengo una cercanía con estas personas. Por fortuna, el trabajo mío como periodista no es solamente cubrir a veces un hecho, porque yo ya no trabajo para medios, bueno, son casi 20 años de trabajo solitario, pero la gente sabe que cuando yo cuento una historia, no lo hago para convertirlos en un espectáculo o en primera página. Cuando decido ir a contar la historia de algún hecho de dolor, de resistencia, de dignidad de nuestros hombres y mujeres del campo, con ellos sigo siendo amigo. Entonces, claro, durante todos estos meses de encierro he tenido contacto. Te puedo contar algo, imagínate. Por ejemplo, la niña que mira por la ventana, ¿sí? Angie, que mira por el cristal roto de su casa, durante la pandemia se quedó, digamos, sin trabajo.
Ok, pero, pero ella, digamos, en su comunidad estaba vendiendo ya camisetas en la Comuna 13 con su fotografía y lo del documental El Testigo en el pecho diciendo yo soy Angie. O qué sea, belleza. ella misma se convierte en protagonista porque sabe que el documental tuvo trascendencia y ella y una hermana en la zona de la Comuna 13 donde están las escaleras eléctricas, es guía para las personas cuando vayan allí, es guía turística, digamos, de ese sector, pero también, como te digo, tengo pues fotografías de algunas personas que me decían, mira, la niña Angie está vendiendo las camisetas con tu fotografía. Y para mí era motivo, digamos, de orgullo y de emoción, porque así como dialogo con ella, con Domingo, con Jamie Alejandra y con su abuela, lo mismo sucede con Beatriz García, la novia que se casó un 9 de diciembre, hace 20 años, en el municipio de Granada. Jesús, en este momento usted nos habla de ese cristal roto, pero usted también en entrevistas y en intervenciones en otros lugares habla precisamente que el testigo es ese espejo roto en el que todos nos debemos mirar. ¿Nos puede contar sobre esto y esta visión que usted tiene? Sí, Marta, con mucho gusto. A ver, esa fotografía del cristal roto, eh, pero también en la exposición para las personas que de pronto en la ciudad de Bogotá, Cali, han podido visitar la exposición El Testigo, también hay un espejo roto. Y la exposición y el documental está construido sobre fragmentos, historias de un país a veces donde la responsabilidad de las acciones violentas es de parte de la guerrilla, a veces el ejército de la mano de los grupos paramilitares, pero en todas las historias también hay una historia de resistencia, de dignidad, de humanidad. Y la invitación que yo siempre desde hace años le he hecho al país es que por favor, aprendamos a mirarnos en ese espejo roto de la violencia. No solamente porque muchas veces descubrimos nuestro propio rostro ahí, en la medida en que muchas veces no quisimos ver lo que pasaba. Muchas veces cerramos nuestros ojos, tapamos nuestros oídos, no tuvimos voz ni pies para entender que teníamos que salir a marchar contra la desaparición forzada, contra el secuestro, contra la barbarie, pero también especialmente contra la corrupción, porque precisamente en ese mismo espejo yo no quiero que solamente miremos las acciones de los grupos armados. El país, la violencia que ha vivido Colombia tiene origen en esa corrupción política que muchas personas, especialmente de ese bipartidismo que siempre ha gobernado a Colombia, ha utilizado el poder para enriquecerse, para saquear las finanzas, para robarse los dineros del programa de alimentación escolar, como lo vimos hace muy poco, y se repite, y pasa lo mismo con las vías, pasa lo mismo con la educación, con la salud, y entonces es entender que hay muchos responsables que tendrían que mirarse en ese espejo roto de la violencia, porque aquí en Colombia, lastimosamente, la gente tiene un dedo acusador y un ojo para ver solamente a unos actores armados, que generalmente esas mismas personas que manipulan las armas o que llegan a la guerra son hijos e hijas de esas mismas comunidades campesinas, afros e indígenas y mestizas, que son los que terminan perdiendo todo en la guerra. Por eso, mirarse en el espejo, y perdón por extenderme en palabras, mirarnos en el espejo es entender que la verdad tiene muchas caras. Nosotros los periodistas tratamos de juntar esos fragmentos, no para privilegiar una verdad, aunque a mí me gusta privilegiar a la de las víctimas, pero Es que es también precisamente, sí,
termino por favor, pero es también decirle a la gente, miren, por favor, reconozcámonos en ese espejo que es como un país. Es rico, diverso, pluriétnico, multicultural, en el que todos cabemos. Seguramente yo no busco uniformar, y de eso estoy seguro, no busco uniformar la verdad, no busco hablar de una sola, sino que nos reconozcamos en un país que lo tiene todo y la responsabilidad de sacarlo adelante, pues precisamente también es de todos nosotros. Y yo como periodista pongo mi grano de arena con esos fragmentos de historias que tengo que narrar. Precisamente es la verdad de esas víctimas, es ese reflejo en el que nos vamos a ver en ese espejo roto del que usted hable, porque es muy importante que el mundo conozca no solamente esta realidad, sino la visión de las víctimas, que eso es lo que en definitiva hace diferenciar su trabajo. Sí, Marta, es que hay algo que para mí es muy importante. Los protagonistas a veces de la historia, a través de los medios de comunicación y sobre todo en sociedades en conflicto, como ha sido Colombia, protagonistas terminamos convirtiendo a comandantes paramilitares, guerrilleros del ejército o a los dirigentes, a los distintos gobernantes o líderes de los partidos. Para mí el protagonismo y la historia hay que contarla especialmente con quienes han vivido las consecuencias de ese conflicto. Por eso, digamos, mi cámara, mi ojo, mi corazón, mi conciencia y mis pies tienen que llevarme a ponerme en la piel de las personas que en Colombia siempre han sido las más vulnerables. Y es que también quiero preguntarle sobre eso porque es un trabajo profesional, pero también podríamos decir que es un viaje personal. ¿Cómo fue, y recordemos a las personas que se están conectando en estos momentos en sala de prensa, cómo fue ese volver a esos lugares donde usted años atrás tomó esas fotografías tan tristes, tan dolorosas, pero tan certeras de lo que vive muchas veces el país y que no nos queremos enterar? Sí, a ver, el hecho de que yo haya documentado, por ejemplo, la historia de Bojayá y ver el dolor de un pueblo de esos, no solamente de Bojayá, sino de Vigía del Fuerte, de Puerto Conto o de las poblaciones ribereñas de ese río Atrato, para mí haber sido testigo de ese horror, pero también he sido testigo de la esperanza. ¿Qué significa eso? Es que yo no regreso a Bojayá para el documental, no. Yo siempre seguía viajando a Bojayá cada año, en cada conmemoración o a veces en visitas especiales que hacía, porque para mí es muy importante que ese periodista que le ha tomado el pulso, que ha mirado a los ojos de esas víctimas, que ha compartido con ellos un bocachico frito, un patacón o un plato con arroz, que vaya, porque es que la gente nuestra, mire, Colombia no se ha desbaratado, no por su clase dirigente, nuestro país no se ha desbaratado, es por la tenacidad, por la fuerza, por la valentía, por la dignidad, inclusive por la capacidad de perdón y las ganas de volverse a levantar de nuestra gente. Y entonces, ¿qué significa eso? Que yo he ido muchas veces, que he trabajado y conozco a la gente de la comunidad, que le he dado, que le he dado muchas veces el rostro o esa imagen de pueblos en resistencia, y que he compartido o con equipos misioneros como la diócesis de Quibdó, la diócesis del Chocó, que tiene un trabajo increíble, sino que también he compartido con algunas de estas personas que como Domingo dicen en el tal. Ahí es donde yo pienso que es clave el trabajo de un periodista, y no está en hacer una foto espectacular o un gran reportaje. No, la idea es regresar siempre
para volver a conversar con la misma gente, para verlos construir, para verlos amar, para verlos salir adelante. Y yo creo que ahí es donde reside la importancia de nuestro trabajo documental, que no es solamente el que hace Jesús Abad Colorado. En el país hay muy buenos documentalistas que hoy, a través del cine, a través de la fotografía, a través de la narrativa, están contando la historia de nuestra gente. Y es que, mire, usted habla de un pueblo fuerte, de un pueblo que resiste, de un trabajo en equipo con el que usted pudo hacer precisamente el testigo y mostrarlo, y finalmente pues tener esta buena nueva con la que usted y todos los colombianos nos despertamos en estos premios tan importantes que equivalen, por decirlo así, a los Oscar en la televisión estadounidense. Su documental El Testigo está compitiendo con otros 3 trabajos que vienen del Reino Unido, de Corea del Sur y de Ruanda. ¿Ha podido verlos o sabe de más o menos de qué se tratan? Mire, tengo que ser honesto. Para mí fue una sorpresa esta mañana cuando me llamaron de Blue para entrevistarme. Yo apenas me estaba enterando y no conozco los otros documentales. Sin embargo, hablé con Guillermo Galdós, que es un periodista muy reconocido en Inglaterra y en Latinoamérica por los documentales que ha hecho. Él fue quien, junto a Kate Horn, la directora del documental El Testigo, estuvieron al frente. Y Guillermo, que sí conoce mucho más de estos documentales, las palabras que me dijo esta mañana me dijo, mira, estás compitiendo con pesos pesados del documentalismo. Y me habló en especial de un documental de Siria sobre una mujer que está huyendo de la guerra y está esperando bebé, está en gestación, y en medio de su vida da a luz, y me dijo, es un gran trabajo, y yo estoy seguro que los trabajos que están ahí nominados para premio al mejor documental, seguramente cada uno es merecedor. El hecho de que yo esté nominado con el documental El Testigo, que lo hizo, como te decía ahora, Kate Horn para Caracol Televisión, eso para mí es ya muy importante. Si tenemos ese reconocimiento, es importante para mí, sino para que en el mundo se conozca mucho más de la dignidad de las víctimas en Colombia, de su capacidad de perdón en momentos en el que todos estamos muy sacudidos por los hechos que están sucediendo. Pero igual, si gana el documental coreano, el de Ruanda o el de Siria, que lo produjeron desde el Reino Unido, yo también voy a estar muy contento porque entiendo que ese trabajo documental le está poniendo el alma y el corazón a historias desde distintos países. Yo solo he caminado, digamos, trabajando en Colombia. Aquí está, digamos, mi raíz, aquí está mi corazón. No quiero conocer, digamos, no me gustaría ir a otro país a contar una historia de violencia, porque la que me ha tocado vivir en Colombia, de la mano de mi familia, de la mano de miles y millones de personas que en Colombia han sufrido las consecuencias de la guerra, yo creo que con eso me basta. Jesús, usted también habla de este pueblo que perdona, y es que es un contraste a veces hasta difícil de entender, porque vemos fotografías desgarradoras de personas que han vivido la violencia de frente, que les han arrancado lo más preciado, sus seres queridos, sus padres, hermanos, hijos. ¿Cómo encontrar ese perdón, no solamente que usted ve en esas víctimas, sino en usted, en entenderlo y además hablar de esto ante la comunidad internacional, ante las personas que, por ejemplo, en los Emmy van a ver su trabajo? Sí, Marta, mire, yo creo que yo tengo, como periodista, tengo un deber de memoria, de honrar la vida de esas personas que he visto sufrir, que he visto enterrar a sus muertos, y yo creo que ese deber de memoria me tiene que llevar no solamente a que yo sea un mejor ser humano,
sino a poder darle, digamos, ante la comunidad internacional, ante las personas cuando me invitan a universidades, es hablar de la capacidad de perdonar que tienen las víctimas. Es increíble que en nuestro país las personas más afectadas por la guerra sean las personas que más estén esperando que llegue de verdad la paz. La gente aquí toda le ha puesto, y cuando digo casi toda, le ha puesto la esperanza, por ejemplo, al proceso de paz. Lastimosamente, en Colombia hay muchas personas que siguen sembrando de cizaña y odio a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, hacen noticias que son falsas para generar precisamente, digamos, esa indisposición entre la población. Por eso el llamado que yo le hago también a los medios de comunicación en Colombia, el llamado que le hago a los periodistas y que le hago a la comunidad internacional, y es, por favor, que nuestras fotografías y las palabras sirvan para generar reflexión, no odio o sed de venganza. Yo he caminado con la gente que ha estado humillada por la violencia, ofendida, los que han sido pisoteados. Eso mismo vivieron hace 60 años, cuando mataron a mis abuelos en agosto de 1960. Sin embargo, mi padre Héctor, mi madre Josefa, mis tíos y mis hermanos mayores que les tocó huir por la guerra, por la violencia, nunca sembraron en nosotros una sed de venganza, todo lo contrario. Yo crecí en un lugar donde había limitaciones económicas, pero nunca faltó ni el alimento, ni la educación, ni la esperanza. Y ahí es donde yo resto a la gente de la comunidad internacional. Necesitamos a veces tener 3 o 4 títulos, porque yo conozco a gente de mi país y estoy seguro que así sucede en todo el mundo, pero yo he caminado básicamente en Colombia y la dignidad, la ética y la educación que yo he encontrado en personas muchas veces del campo es superior a la de personas que ocupando cargos en la presidencia, en el Senado, alcaldías, consejos o te decía yo, en el Senado de la República, manchan el nombre de una sociedad que en algún momento les dio su confianza y su voto. Una reflexión muy importante que usted nos está haciendo en estos momentos, y quiero preguntarle porque desde que este año empezó creo que nadie tenía planeado una pandemia, ni mucho menos un confinamiento. Planes periodísticos seguramente para usted, de sus trabajos, se pudieron haber visto en pausa. ¿Usted qué está haciendo hoy, Chucho Abad? ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? ¿En qué le anda poniendo el ojo, el lente? Sí, mire, esa pregunta es muy importante porque, digámoslo de esta forma, en medio de esta pandemia yo he salido muy poco, pero estoy dedicado con la curadora de arte María Belén Sáez de Ibarra, que es la directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, donde tenemos una exposición que se llama El Testigo, ahí a un lado de la Casa de Nariño, en el claustro San Agustín. Ahí está una exposición que también tiene ese mismo nombre, El Testigo, y estábamos produciendo una serie de libros. O sea, El Testigo va a ser una recopilación en 4 libros. Para comienzos del próximo año va a salir ese libro, que son 4 tomos y que ha sido construido de una forma tranquila, pausada, con las palabras precisas, en conversaciones no solamente con María Belén, sino con el equipo de curaduría de la Universidad que hizo la Universidad Nacional de Colombia, donde hay personas que han estado conmigo apoyándome para que ese libro, cuando salga a la opinión, cuando se pueda comercializar, que va a salir a muy bajo costo, y que te digo que son 4 tomos, estoy seguro
que va a ser una pieza no solamente de colección, sino más bien una pieza de educación en memoria, una pieza en la que en esos libros podamos mirarnos a nosotros mismos para entender no solamente todo lo que hemos perdido, sino todo lo que tenemos por trabajar para construir una paz que muchas veces es esquiva, porque al poder llegan personas que quieren hacer trizas ese anhelo y ese sueño de paz que lo tiene la mayor parte de la gente en Colombia. Yo creo que si uno le pregunta a un soldado, a un guerrillero, a un paramilitar, a una persona de una banda, a un narcotraficante, a un médico o a un campesino, y es, ¿ustedes qué quieren para sus hijos e hijas? Y con seguridad que nos dirían, lo único que queremos es que vivan en paz, que puedan salir a caminar por este país que lo tiene todo, pero que lastimosamente no se puede a veces por circunstancias de la violencia. Yo Jesús, en ese sentido, yo en ese sentido sí quisiera decirle a la gente y es, por favor, pensemos en la siguiente generación, pensemos no solamente en nuestros hijos e hijas, sino en los que vienen después. Y es, ¿qué les vamos a decir? ¿De qué forma nos comprometimos para trabajar con una paz? Porque aquí a veces queremos ver como el más peligroso, al que se levanta en armas o al que es ladrón de un almacén o de la calle. Pero resulta que en nuestro país hemos tenido personas que ocupando cargos públicos se roban el presupuesto y les dan la casa por cárcel. Y ahí es donde uno dice, es injusto, porque en la medida en que las personas que están en el poder no entiendan la responsabilidad que tienen con las siguientes generaciones, o sea, tenemos que trabajar para que esas generaciones próximas se sientan orgullosas del trabajo que hicimos por la construcción de una paz. Y sabe qué otra cosa le podrían decir a esas personas de las que usted mencionaba, el campesino, el empleado, el militar, con lo que usted finalizó el documental. Para la guerra, nada. Jesús Abad, gracias por este tiempo con nosotros aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora le deseamos lo mejor en esta postulación que tiene y esperamos dar una muy buena noticia próximamente cuando se conozcan los resultados. Bueno, yo sí quiero despedirme con lo que tú acabas de decir, y es que yo quiero agradecerle a todas las personas que hicieron parte de la construcción del documental, no solamente a los que sobrevivieron, resisten y tienen la esperanza, sino también a personas que como Marta Gómez y a las personas de Caracol o desde la ciudad de Londres, que estuvieron al lado de Keith Horn y de Guillermo Galdós, como son Angus McQueen y todo el equipo de producción que pudo realizar este documental El Testigo, del que me siento muy orgulloso. Hasta pronto. Muchas gracias, Jesús Abad. Gracias por ese tiempo con nosotros en Noticias Caracol Ahora, en Sala de Prensa. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene él en su radar. Gracias por seguir con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora el momento difícil que afronta el ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo, un hombre muy curtido en materia política, pero que está afrontando de manera simultánea varias tormentas. La más importante está relacionada con los casos crecientes de abusos policiales y del ejército en el país. Al caso de Javier Ordóñez, asesinado por 2 integrantes de la policía, según la Fiscalía, vinieron la muerte de 13 personas con impactos de arma de fuego presuntamente disparadas por algunos integrantes de la institución, y luego el fallo de la Corte Suprema que le ordena ofrecer disculpas por los hechos violentos
en los que incurrió la fuerza pública por los excesos durante las protestas de noviembre del año anterior, en las que murió Dylan Cruz impactado por un disparo de un hombre del ESMAD, del capitán Cubillos. Además de todo esto, porque el ministro no ha sido claro en torno a el acatamiento a esta determinación judicial, no ha sido diáfano, digamos, frente a la opinión pública, también se han presentado otros hechos que han sido objeto de toda esta controversia. Uno de ellos también por abuso del Ejército Nacional, el asesinato de una mujer en el norte del Cauca luego de que soldados le dispararan al vehículo en el que iba sin mediar palabras, según dicen los testigos, sin que les hubieran hecho la señal de pare. Se trata de Juliana Giraldo Díaz, de 38 años de edad. Aunque el ministro salió de inmediato a rechazar los hechos y a separar del cargo al soldado involucrado, ha generado de nuevo una ola de molestia en el país sobre la manera en la que se están dando los controles a la fuerza pública en casos cada vez más crecientes, lamentablemente, en materia de excesos. Hay que recuperar la confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública, es lo que dicen los expertos. Pero en el terreno político también hay unos momentos difíciles para el ministro de Defensa. Por un lado, la pelea permanente en Twitter que ha casado con el senador Gustavo Petro, y ahora la que tiene con el senador Jorge Enrique Robledo, que amenazó al ministro Trujillo con llevar a los estados judiciales. Todo esto por cuenta de las denuncias que ha hecho el senador Robledo, en el sentido de que Holmes Trujillo no acata los fallos de la justicia, en el sentido de la Corte Suprema y también en el Tribunal de Cundinamarca, en el caso de la presencia de militares estadounidenses en el país. Y como si todo eso no fuera suficiente, desde el Polo Democrático, y también apoyado por el Partido Liberal, se está impulsando para la próxima semana un debate de moción de censura contra su gestión, con la gestión del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García. Gracias, Ricardo, y hasta aquí Sala de Prensa, pero quédense conectados con Noticias Caracol ahora, que ya viene Víctor Grosso con Signo Pesos.